Para tener paz en el exterior, se necesita tener paz en tu interior. Con nosotros la coach y locutora Evelyn del Carmen. A las 8:38 de la mañana recibimos en Distrito Informativo a nuestra querida colaboradora de aquí ya, coach comunicacional Evelyn del Carmen, que nos acompaña. Y hoy nos tenemos un tema interesantísimo. Usted tiene que tener mucha atención porque vamos a hablar de conversaciones difíciles. Hola, buenos días. Buenos días. Ay, pero yo estoy emocionada con ese bumper. ¿Viste? ¿Viste qué chulo? ¡Wow! Buenos días, Evelyn. Buenos días. Bienvenida a tu casa, Evelyn. Así es, así es. Las conversaciones difíciles, cruciales le llaman a veces. Esto está difícil, esta conversación de eso ahora como mismo. que cae como anillo al dedo, no por nada, pero me cae. Dale. Hay conversaciones. Esas consultas tuyas, Evelyn, la psicosecre, la psicosecre de Aide, pero ¿cómo le llamaríamos a tu secretaria? No te preocupes, eso es Evelyn y yo. No hay problema. Hay conversaciones, hay personas que tienen que enfrentar conversaciones difíciles y prefieren callarse y al final le hace mucho más daño a cualquier tipo de relación, ya sea de trabajo, personal, amorosa, no importa, hace muchísimo más daño que enfrentarlas. Pero ¿cómo enfrentarlas? Así es. Fíjate, las causas entre las causas fundamentales de los problemas entre los seres humanos está el no saber gestionar conversaciones en las que las partes tienen un punto de vista distinto. O sea, incluso las características de buenos líderes, de buenos jefes, de gente eficaz en los equipos, de padres eficaces. Entre las principales características está la capacidad de tener una conversación crucial de una manera que genere un buen resultado. Porque la idea no es pelearse, sino resolver el conflicto. ¿Y cómo hacer eso, Evelyn? Porque cuando es difícil y de más buscar un buen resultado, o sea, como son dos polos opuestos. Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay algunas fórmulas que uno debe implementar, pero por supuesto que para esto hay que prepararse. No es fácil, por ejemplo, tener conversaciones con un problema con un jefe, cuando tú tienes que reportar una falla de un colega, eso es una de las cosas más difíciles del mundo, o cuando tú tienes que hablar con un compañero de trabajo o alguien que está teniendo un comportamiento contigo que no es agradable, que quizás es agresivo o algo así. Incluso, por ejemplo, ya en términos de la familia, conversar con un hijo adolescente rebelde, es difícil hablar con una persona acerca de su higiene personal. A mí me tocó algo así una vez con un jefe. Ay, Dios mío, ¿cómo lograron eso? Bueno, Mira, decírselo a un familiar es difícil. decírselo a un familiar Decírselo a un amigo es difícil. Decírselo a un jefe, yo no sé si llamar a la mujer y decirle, mira, la esposa era más difícil todavía. No. Ay, mi madre. ¿Y cómo prepararse? O sea, porque tú mencionaste muchísimos episodios distintos y ya Dolphy estaba diciendo el grado de difícil de cada uno. Me imagino que la preparación será el mismo o no será lo mismo. Mira, la preparación siempre es lo primero que tienes que hacer. Primero tú tienes que comenzar a trabajar en tu propia comunicación, identificar cuáles son tus patrones de comunicación, porque como siempre digo aquí, todo comienza con uno. Entonces, si tú quieres prepararte para que las conversaciones difíciles te salgan de una manera fluida, o por lo menos que tengan éxito, porque no es que no son difíciles. Son difíciles porque están involucradas muchos elementos. Pero sí, tú tienes que primero mirar tu propia comunicación, ver cuál es tu punto de vista con relación a las conversaciones difíciles, o sea, normalizarlas de alguna manera. Pero estamos hablando de conflictos, digamos que de baja intensidad. No estamos hablando de grandísimos conflictos, ya eso requiere de otro tipo de cosas, incluso de mediadores y todo eso, que también se pueden
utilizar cuando uno tiene una conversación difícil con alguien y vemos como que se tranca, pudiéramos estar necesitando de la intervención de un tercero que sirva como de mediador o de moderador cuando se trata de temas muy álgidos o donde hay personalidades fuertes y ese tipo de cosas. Pero sí, tiene que haber una preparación. Tú tienes que primero mirar cómo es tu comunicación. Y después, cuando tú vas a tener esa conversación, pues por supuesto que es buenísimo prepararse. Hay gente que dice, vamos a darle para allá. Pero ¿cómo se prepara salga uno? Exacto. O sea, es escribir un libreto y decirlo en el espejo. Ensayarlo. No creo que ensayo igual, ¿no? Ensayo-error. Importante. Lo primero que tú tienes que saber es tener un objetivo. O sea, ¿por qué tú quieres tener esa conversación? ¿Para qué? ¿Qué tú necesitas de esa conversación? ¿Qué puede traer de positivo para ti y para el otro? Entonces, sí, tener una anotación es importantísimo. Un papelito. Yo he tenido conversaciones, por ejemplo, con mi esposo, en lo que yo he hecho una notita, una fichita. Porque, ¿qué pasa? En el momento de una conversación conflictiva o hablando de un problema, tú tienes emociones que están envueltas. Hay que tener mucha capacidad de gestión de ti mismo, que eso tú lo logras practicándolo todo el tiempo, practicándolo. Pero ahí a la gente se le nubla la mente cuando Sí. hay, incluso la forma en cómo la otra persona reacciona a lo que tú le estás diciendo tiene un impacto en ti. Entonces tú tienes que tener la entereza de poder identificar eso, y si tú tienes un papelito, pues no se te van a olvidar puntos que son importantes en esa conversación. O sea, un papelito aunque sea con las cosas Con las puntuales. una fichita. Con como sea. las A veces ideas uno- puntuales, con las ideas puntuales. que necesito enfocar para que no se quede ninguna. Y cuando aquella persona no quiere hablar. Bueno, si la otra persona no quiere hablar, entonces el espacio de conversación no se da. Lo primero es que para tú iniciar una conversación No difícil, forzarla, ¿verdad? No creo que se deba forzar. Tú sí puedes. Pero y si es necesario, o sea, pero la otra no la quiere hablar, entonces ¿cómo se logra eso? Bueno, tiene que haber un acuerdo. Quizás la manera en cómo tú abordas a la persona, no comenzar inmediatamente, por ejemplo, a los hombres, los bloquea. Tenemos que hablar. Yo tengo que hablar contigo. O sea, eso ya es una manera en que la otra persona se puede poner a la defensiva. Sin embargo, si tú comienzas de una manera positiva, por ejemplo, diciendo, a mí me importa mucho nuestra relación y hay algo que yo quiero compartir contigo porque quiero que mejoremos, eso puede que no le caiga tan bien porque dicen, aquí viene esta mujer con un problema. Pero la manera en como tú lo estás diciendo, de alguna forma pone a la otra persona a estar más dispuesta a recibir esa información que tú le quieres plantear, por supuesto. Entonces, obviamente, escoger las palabras adecuadas, utilizar un lenguaje que construya, que una, hablar mucho del nosotros, prohibido el tú, porque tú estás hablando desde tu perspectiva. O sea, en vez de decir, tú haces tal cosa, yo me siento de tal manera cuando pasa tal cosa. Pudiera hacerse así, pero, por ejemplo, hay una fórmula de unos autores expertos en comunicación asertiva que se trata de 4 pasos, 4 pasos para tener conversaciones difíciles. Se llama la fórmula DEC. Déjame anotar. Los 4 pasos para bueno, entonces DEC corresponde a las letras, las primeras letras de 4 palabras. La primera palabra es describir. Cuando tú vas a tener una conversación con alguien acerca de algo que es molesto, tú tienes que comenzar describiendo un hecho. ¿Por qué? Porque los hechos no tienen cuestionamiento. Están tú ahí, no se estás dieron. juzgando, ni estás criticando, ni estás acusando a la otra persona. Tú estás describiendo un hecho. Por ejemplo, ayer llegaste más tarde de la hora acostumbrada y no me llamaste. O sea, tú no estás diciendo, tú eres un desconsiderado, tú eres un irresponsable. Yo duré hasta las 5 de la mañana esperando. Eso es manipulación. Pues. Entonces, cuando tú dices, ayer llegaste más tarde de la hora acostumbrada y no me avisaste, tú estás describiendo un hecho. La segunda parte sería expresar, o sea, ahí va cómo te sientes tú.
Yo me siento preocupada cuando tú no llegas a la hora en que acostumbras porque pienso que puede haberte pasado algo. El siguiente paso es, la otra E, sería especificar, o sea, ¿qué tú quieres que cambie en ese sentido? Cuando tú te desvíes de tu camino a la casa o vayas a llegar más tarde, te pido por favor que me llames para avisarme. Muy bien. Entonces, la última parte, la C, sería las consecuencias, que debemos enfocarnos en las consecuencias positivas más que en las negativas. Pero, dependiendo del caso, también hay que poner las consecuencias negativas. Por ejemplo, cuando se trata de hijos, ¿verdad? Pero si tú estás hablando con alguien que es tu igual, como una pareja, entonces la consecuencia puede ser, si te comunicas conmigo, yo voy a estar más tranquila y nosotros vamos a tener una mejor relación, o tú mismo vas a estar más tranquilo conmigo porque yo no voy a estar enojada o porque yo no va a haber inconvenientes entre nosotros. Eso es una consecuencia positiva. O sea, y si en ese momento que estamos aplicando las 4 letras, pero de repente la persona te da una respuesta que te impulsa a salir de la comunicación asertiva y pierde la paciencia. ¿Cómo encaminarse de nuevo? Porque muchas personas pierden la paciencia. Dice, cónchale, este hombre, esta mujer, lo que sea, me está sacando de mis casillas. Bueno, mira, entre las cosas que hay que desarrollar también para poder tener conversaciones de cualquier tipo, incluyendo las difíciles, está la empatía, el saber ponerse en los zapatos del otro, el poder comprender qué sentimientos se generan en la otra persona, por ejemplo, el poder visualizar qué haría yo si fuese la persona que está del otro lado. Okay. Empatía es muy importante. La empatía es muy importante, la escucha, o sea, escuchar activamente, no escuchando para contestar. Y si la otra persona, hay que evitar discutir. Hay que darle el espacio a la otra persona para que se exprese, incluso para que exprese sus sentimientos. De repente tú puedes preguntarle a esa persona, ¿por qué te estás sintiendo así? Pero no es con un reclamo. No es, ¿por qué tú te sientes así? No. ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Qué te hace? Es como, con interés. Quiero saber qué te está pasando ahora por lo que tú me estás respondiendo de esa manera. Si se trata de una conducta realmente que no se puede tolerar, entonces también hay formas de uno protegerse. Que creo que una vez ya lo mencioné aquí, que son los 4 pasos de una autora de un libro que a mí me encanta. Ella se llama Talaine Midaner y ella tiene 4 pasos para protegerse con elegancia en una conversación en donde alguien te está tratando mal. Ok, eso hay que anotarlo. Eso hay que buscarlo. Los 4 pasos son informar. ¿Sí? La gente cree que es mentira, pero es verdad que estamos anotando. Sí, es verdad. Aquí estamos anotando. Las 4 estamos anotando. Las 4, sí. Bueno, estos 4 pasos son el primero, informar. Por ejemplo, ¿te estás dando cuenta de que me estás hiriendo con esas palabras o te das cuenta de que me estás gritando? Si la persona no cambia su comportamiento, entonces tú debes seguir al segundo, que es pedir. Por favor, te pido que no me hables de esa manera. Por favor, te pido que no me grites. El tercer paso sería insistir. Esto si la persona tampoco cambia, ¿verdad? Por favor, insisto en que me dejes de hablar así. Y el último paso es, si ya la persona no cambia su comportamiento, es, no puedo continuar esta conversación mientras me estás gritando de esa manera, me voy. Pero la clave de estos 4 pasos es el tono informativo y neutral con el que tú tienes que decirlo. Eso es esencial. Y me encanta. Exacto. Al inicio, entonces ahí hay problema. Y me encanta porque la autora, que es una frase que yo he utilizado en sesiones de coaching con algunos clientes que tienen que bregar con esto, o sea, te dice que todo eso tú tienes que decirlo con el mismo tono con el que tú dirías, el cielo es azul. El cielo es azul. Es informativo. Es totalmente informativo. Sí, obviamente después tú deberías poder pues renegociar la conversación ya cuando la persona esté quizás en una mejor actitud, porque definitivamente cuando estamos tomados por las emociones y no somos diestros en gestionar nuestras emociones, pues la comunicación se puede volver un verdadero caos. Hay un
Mira, el conflicto que la gente le anda huyendo siempre, porque está muy asociado a combate, a guerra, a colisión. Sin embargo, el conflicto, muchos investigadores acerca de la comunicación y de la conducta humana entienden que el conflicto es completamente necesario. Incluso en las relaciones sociales, el conflicto es lo que te permite aprender a negociar. El conflicto te permite aprender a negociar incluso tu lugar dentro de un grupo humano, dentro de la sociedad, dentro de una empresa, en un equipo, en la familia y todo eso. Imagino que eso también incluye el negociar, o sea, el saber cuál es tu lugar y retirarte cuando no lo es. Exactamente. O sea, aprender a retirarte en el momento. Yo tengo un truco muy importante para mí, y es que yo digo, yo no puedo hablar contigo en este momento porque no me siento en la capacidad emocional de continuar esta conversación. Vamos a retomarla cuando ya yo me calme. Exacto. Porque no y eso puedo, es una porque puedo, responsabilidad. incluso digo, porque puedo decir cosas que ni siquiera siento en verdad y que de las que me puedo arrepentir. Así es. Así me echo la culpa, me retiro, me bajo, pienso las cosas y entonces vamos a la discusión. Señores, 8:54, ya se nos hizo muy tarde, pero queremos agradecerles a todos ustedes la sintonía. Distrito Informativo.